Free Aerogenerador es un proyecto innovador y vanguardista, que como finalidad y funcionalidad es muy completo y exigente, ya que utiliza pequeñas fuentes de voltaje, generando con su sistema un eficaz aparato que amplifica el voltaje casi más de 10 veces el valor de entrada, siendo un proyecto que rompe cualquier estructura y entrega una sustentabilidad inigualable. Además trabaja con el medio ambiente porque utiliza la energía del viento como fuente de poder. Además, sus materiales son de gran poder reciclable. Nuestro circuito está principalmente compuesto de tres partes. Nuestra fuente de corriente continua, de 4.1 a 4.7 volt, con carga completa. Una base de carga que está compuesta por un juego de diodos que ayudan a evitar que nuestro dispositivo, es decir, el motor, nuestro generador eólico, descargue nuestra batería, es decir, que la corriente no circule desde la batería hacia el motor, sino que solamente desde el motor hacia la batería. Está compuesto además por una resistencia de 55 kΩ, que ayuda a evitar que el voltaje de entrada exceda el voltaje de la batería. Está compuesto por un condensador apolar que ayuda a estabilizar la corriente. Nuestra fuente de 4.7 a 4.1 volt de corriente continua. Y la parte principal del circuito es el ladrón de julios, el cual está compuesto principalmente por un transistor, bobina y condensadores. El transistor es el elemento principal. Es el que convierte corriente continua a corriente alterna. La bobina, que es la encargada de amplificar el voltaje, de pasar desde nuestros 4.7 volt a pasar a más de 1000. Esta bobina está compuesta por embobinados primarios y secundarios que, mediante las leyes de Faraday-Lenz, está compuesto por condensadores que también están encargados de amplificar un poco el tema del voltaje y mantenerlo estable, ya que si saliera desde el transistor y la bobina tendría bajas de tensión notables. El condensador ayuda a compensar. Entre medio también tiene resistencias y diodos que ayudan a evitar que se nos queme, por ejemplo, el transistor, que se nos caliente en exceso el embobinado. Los condensadores reciban la diferencia de potencial adecuada. Finalmente, nuestro circuito tiene una entrada de carga de 3 a 12 voltios. Tiene una salida desde la fuente de 4.7, como ya lo mencioné. Y la salida del ladrón de julios que entrega este voltaje, lo entrega a una lámpara económica, a una ampolleta que normalmente la utilizamos con 220 voltios. Nosotros en este caso la estamos ocupando con mucho más voltaje. ¿Por qué? Estas ampolletas también incluyen un circuito integrado como las vemos nosotros de forma comercial, como hace más o menos lo mismo que en nuestro circuito, y pasa de los 220 volts la red doméstica a el voltaje que necesita el gas inerte que contiene la ampolla. Un motor eléctrico es un dispositivo que funciona con corriente alterna o directa y que se encarga de convertir la energía eléctrica en movimiento o energía. Hay dos cableados que conocemos como bobinas. Cada una se encuentra en un extremo. Una serie de imanes permanentes genera un campo magnético de la bobina, que se opone a la parte estática del motor. Cada vez que la electricidad recorre el cable, los lados de rotón consiguen una polaridad diferente. Y esto se produce gracias a la ley de Faraday-Lenz, la inducción electromagnética y la fuerza electromotriz inducida. La inducción electromagnética es la producción de corriente eléctrica por los campos magnéticos variables con el tiempo. Este fenómeno indica la existencia del campo magnético, lo que nos producirá corrientes eléctricas, las cuales serán necesarias para realizar nuestro proyecto.